gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y debo decir con gran satisfacción que tengo el honor y el gusto de que nos acompañe hoy, ya lo ha hecho en otras oportunidades, un querido mío, un gran argentino, un hombre que deja enseñanzas permanentemente, incluso con muchos jóvenes, un maestro del derecho, integra y fue presidente de 3 academias, la de Ciencias Morales y Políticas, la de Derecho y la de Periodismo. También integra DEPA y es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Me refiero al doctor Gregorio Badelli. Querido Goyo, un placer, un honor que esté hoy acá. Este momento muy especial, en el cual tu palabra es sumamente trascendente e importante. Así que te agradezco tu gentileza y tu amabilidad de estar hoy en Corrientes de Pensamiento. Al contrario, para mí es un gusto porque nos das la oportunidad de expresar algunos puntos de vista que se podrán compartir o no, pero que lo que procuran es restablecer un poco la sensatez en los argentinos. Exactamente. Que no se guíen por las pasiones, que tengan un poco de visión a 100 metros y no solamente a 10 metros, y que comprendan que esta tiene que ser una obra de todos y no de algunos contra otros. Totalmente. Porque el enfrentamiento no conduce a nada positivo, sino a revanchas, a rencores, a odios. Lo vemos dentro de los partidos. Así que entre grupos políticos antagónicos, con más razón, ¿no? Y lo que vos decís es cierto, es decir, no podemos, puede ser la unidad dentro de la diversidad, no podemos coincidir en todo, ni discrepar en todo. Y lo que vos decías también es que la obsecuencia, yo siempre digo acá, perjudica y la discrepancia quizás enriquezca, ¿no? Así es. En muchos casos. Yo te preguntaría, querido Goyo, este momento que estamos viviendo, en este año 2018, no hay elecciones, pero hay política, decía Fraga cuando estuvo acá el otro día. Sería interesante ver la acción de los 3 poderes. Bueno, yo te pediría que comenzáramos, ¿cómo estás viendo la justicia, el Poder Judicial de la Nación, por lo que esto significa, ¿no? Uno de los 3 poderes del Estado? En términos generales podemos decir que bien, que hay, si tomamos lapsos de 20 años, que hay mejoras. Pero no las suficientes o no las que se esperaban razonablemente. En el caso del Poder Judicial pasaron 2 años y lamentablemente no se modificó la ley del Consejo de la Magistratura, siguiendo los lineamientos que han dado muchas personas, incluso algunas en tu programa con muy buen criterio, con mucha razón. No se modifica la legislación del año... El célebre decreto ley 1285 del año 1958. Sí, vos me decías el otro día cuando hablábamos personalmente. Que es fundamental. No se ha modificado nada. Sí, hay modificaciones. Algunos parches, diremos. Muchos, pero no, hace falta una nueva legislación sobre el tema, porque hace la ética del Poder Judicial. 1958, ¿no? 1958. Que hace a la ética del Poder Judicial, a cómo deben actuar los jueces, a las prohibiciones que tienen los jueces para desarrollar determinadas actividades, a no mostrarse en determinadas actitudes que colisionan con el sentimiento de la gente y que le hacen perder autoridad sin que ellos se den cuenta. Es decir, ahí hace falta, es ineludible eso. Y por supuesto que también hace falta la propia actuación de los jueces y de los abogados. No hablo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de la calle Montevideo, que tuvo una actitud el año pasado muy firme, muy positiva sobre la necesidad del autocontrol por parte del Poder Judicial, que es fundamental, que siempre existió. Ahora los jueces en vez parece que están más preocupados por tapar los errores de otros que por tratar de llamar al orden a aquel que se comporta incorrectamente y que si persiste en esa conducta, buscar la manera de alejarlo del cargo. Pero es fundamental restablecer ciertos principios éticos sólidos en el Poder Judicial. No, un buen juez no solamente es el que conoce derecho, no es solamente el que tiene calle, sino también el que tiene valores éticos.
Es fundamental, me parece. Las tres cosas se tienen que dar. Totalmente de acuerdo. Y lamento que el gobierno, en cierto modo, ha dejado el Poder Judicial en un segundo plano. No porque no lo pueda hacer, yo creo que lo pueden hacer. Pero mientras no moleste, mientras los jueces fallen de una manera determinada, los mismos jueces que fallaban hace 2 años de otra manera, mientras ahora ellos se vuelquen al oficialismo y no perturben el curso de acción político del gobierno, bueno, entonces no hay problema. Pero nos olvidamos que Le perdonamos lo que pasó antes. Claro, que la corruptela subsiste. Claro. Subsiste. Porque el que hacía unas cosas hace 2, 3 años atrás y ahora hace cosas completamente diferentes, bueno, genera serias dudas sobre su idoneidad y sobre su ética, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo que tendría que tratar el gobierno. Todavía le quedan 2 años, pero tendría que tratar, por lo menos en este año, de reforzar institucionalmente al país. Claro, es fundamental. ¿No? Yo el otro día le decía, querido Goyo, que Estados Unidos ha enviado ahora me decía Jorge Castro, no tiene mayor importancia Argentina para ellos, pero me llamó la atención que nombraran un embajador ahora que ha sido juez mucho tiempo. Sí. Yo pensaba, no tendrá que ver algo con el tema institucional, que les interesa, el fortalecimiento de las instituciones, como vos decís, ¿no? Si es así, bienvenido sea. Bienvenido sea, porque podrá hacerle abrir los ojos a algunos funcionarios del gobierno para que se preocupen más por el Poder Judicial. Es fundamental el fortalecimiento de las instituciones y también incluso porque yo creo que ha habido una recuperación en cuanto a nuestra presencia en el mundo, los viajes del presidente, las delegaciones, muy importante. en cuanto buscando inversiones, pero las inversiones van a venir en tanto y en cuanto ocurra lo que vos estás diciendo, es decir, seguridad jurídica, reglas claras de juego, y sobre todo hay un tema en el cual se cometen errores no solamente los jueces, los políticos, primeristas, etcétera, que es la falta de coherencia. Hay algunos que a la mañana dicen una cosa, a la tarde otra y al otro día otra distinta. Y esto creo que es lo fundamental, lo que vos decías, seriedad, responsabilidad, sensatez y criterio, espíritu constructivo, es decir las cosas como son, con honestidad y transparencia, ¿no? Bueno, ese es un efecto, lo querido, de todas las encuestas. Hoy las encuestas manejan el mundo, manejan por lo menos en nuestro país. Y no digo que las encuestas sean malas o hay que dejarlas, pero no hay que preocuparse tanto por ellas, sino por las acciones que uno lleva a cabo. Claro, las acciones que uno puede llevar, que a lo mejor generan cierta cuota de impopularidad, pero si son razonables, al poco tiempo dan la vuelta totalmente en la gente. Y eso hace falta. Y el tema de la seguridad, sobre el cual estuvimos conversando hace un rato, tiene dos bases al margen de la ley, al margen de la mejora de las leyes, que hay siempre, que es tener un buen poder judicial y una buena fuerza de seguridad, policía nacional, provincial, etcétera. Porque nosotros, ¿a quién nos da seguridad en la calle? En primer lugar el policía, claro, y después el juez, ¿no? Pero si no tenemos esa seguridad, entonces estamos un poco a la deriva, y ahí empiezan a funcionar ciertas concepciones zaffaronianas un poco extrañas que se impusieron, que fueron la moda en estos últimos 15, 20 años, y que no fueron contrarrestadas por otras corrientes en el ámbito del derecho, porque no hubo. Lamentablemente los grandes maestros del derecho penal, como Aguirre Barrio y otros, lamentablemente no dejaron escuelas que pudieran confrontar con la de Zaffaroni. Don Sebastián Soler. Bueno, Sebastián Soler eran palabras mayores, pero sus discípulos desaparecieron. Desaparecieron, cierto. Él sí fue un gran maestro, como muchos otros. Entonces, se ha puesto de moda ese ultra garantismo, que no es garantismo, que es autodestrucción, que es una concepción antisistema, que en definitiva conduce necesariamente a la destrucción del sistema. Y muchos no se dan cuenta de eso, especialmente periodistas que opinan con ligereza sobre estos temas sin instruirse un poquito antes. Sin mucho conocimiento. Y ellos son los que están educando a la ciudadanía. Efectivamente. Es claro. Tienen un rol muy fundamental, y a veces piensa que no se dan cuenta de lo que... Querido Goyo, y
con respecto al número de miembros de la Corte, ¿o estás de acuerdo con los que están? ¿Con los 5? Los 5. Sí, perfectamente. Siempre estuve de acuerdo con que fueran 5, que no hacía falta Yo me acuerdo aumentarlos. que yo me opuse al incremento. Así es. Cuando era senador, de 5 a 9. Yo creía que no Sí, correspondía. sí, me acuerdo, vos te opusiste firmemente, igual que Mozo Aguirre Lanari, que El doctor Aguirre lamentablemente Lanari, nos querido abandonó amigo, el año pasado, ¿no? Maestro. Un gran maestro, igual que vos. Él también se opuso, fíjate. Así también se opuso. Y al final el tiempo les dio la Eso razón. sí que reconozco acá y le rendimos homenaje, que uno aprendió mucho al lado del doctor Aguirre Lanari, y aparte jugamos siempre de la misma manera, con una gran amistad y respeto, ¿no? Grandes señores, para mí Aguirre Lanari fue un hermano mayor, Sí. que con mucho gusto iba a la casa, tomábamos un whisky como a él le gustaba, mirábamos los partidos de Boca. De Boca. Son hincha de Boca. festejábamos. Él era hincha de Boca y vos Sí, también. Y a veces, bueno, salíamos un poco tristes, pero no importa. Haber pasado un rato juntos era muy positivo. Y yo lo que suelo decir acá también es lo que decía el maestro Linares Quintana, porque decimos, ¿cuál es la solución? Entonces empezamos con 1000 motivos. Y él, dos palabras: sentido común y patriotismo. Así es. Y esta es la verdad, esto es lo que nos hace falta. Sobre todo honestidad, es decir, coherencia, y estudiar los temas a fondo, no improvisar, y tener proyectos de país a mediano y largo plazo. Nosotros estamos peleando por el pasado, querido Goyo. No teníamos que ya pensar en el futuro. En el futuro, y estamos en el siglo XXI. Medio largo, es claro. ¿Qué estamos esperando? ¿Que termine el siglo XXI? Mediano y largo plazo, este es el tema. Pero proyectos de país que tenemos que tener y que tenemos que aportar todo, porque esto es lo que pretendemos. Con una pequeña cuota de patriotismo eso se consigue. Se consigue. Como bien dijiste vos, la diversidad. Claro. Pero obrando de buena fe, de buena consiguen esas cosas. Esta es la verdad. Tenemos varios minutos, así que yo dejo que, como ve, vos desarrollaste la Fuerza de Seguridad, el tema de la justicia y del Consejo de la Magistratura, ¿cómo lo ves? Porque comenzó con 20 miembros, donde era presidente de la Corte, académico, ya todo, pero después se redujo a 13, no había más políticos que miembros del Poder Judicial o de los colegios o de la academia. Y yo lo que sostengo, ahora, yo estuve formé parte cuando eran 20. Yo reconozco en este momento, en eso cambié de posición, no por falta de coherencia, sino por convicción, que los legisladores no tienen que integrar el Consejo. Tiene que ser gente que conozca derecho, o sea, que estén full time al servicio de toda esta cuestión, todo el día trabajando en esto. Nombrar y remover jueces, ¿qué te parece, querido Goyo? En este momento los únicos que son full time son los abogados. Los abogados. Los representantes de los abogados. Claro. Porque el juez, sí, también está en el Consejo casi full time, pero deja a la deriva su juzgado. El que trabajaba mucho era el doctor Gabriel Fraga en aquel momento. ¿Cómo no? Y hoy hay el doctor Cabral. Es un señor, el doctor Cabral, una gran persona. Pero en el caso de los legisladores, dejan la banca un poco a la deriva. No sirve, yo digo por experiencia, no es conveniente. Pero en el caso del Consejo de la Magistratura, lo fundamental es reducir algunas de sus atribuciones, aceitar el funcionamiento, por ejemplo, para que los concursos de jueces se hagan en un lapso breve, para que se envíen al Consejo en pleno la propuesta de los jurados, y que el Consejo lo antes posible la manda al Poder Ejecutivo para cubrir las más de 150 vacantes de jueces que tenemos ahora. Y restablecer fundamentalmente en la Argentina el principio de autoridad. Eso es fundamental. Yo escuchaba todo este debate que se ha presentado a raíz de la actitud de un policía que mató a una persona que acuchilló a otro, que le dio 10 cuchilladas a uno, y bueno, el policía después lo mató. Y todo gira en torno a si hay o no hay legítima defensa, que me parece muy rescatable, por cierto. Pero ¿y el principio de autoridad cuando se viola, qué pasa? Claro, el principio de autoridad tiene una enorme trascendencia. La autoridad que tiene el policía, no hay que respetarla. Yo te digo, te cuento un episodio del año 84, donde un amigo mío, que en esa época tenía autorización para portar armas, al llegar a su casa,
oyó algunos ruidos y vio que había dos hombres que estaban violando a una mujer. Entonces él a los gritos empezó a moverse, los hombres se corrieron a un costado, él sacó su arma, los encañonó, y él ya estaba, en ese momento, al impedir la comisión de un delito, estaba equiparado a un policía. Llamó, pidió a su casa que llamaran a la policía, y bueno, uno se escapó, y el otro se levantó, lo miró, vos no sos policía, no, pero vos no me vas a disparar, y se fue caminando. Y la pobre chica quedó ahí. Entonces uno a veces se pregunta, claro, si le pegaba un tiro no iba a haber legítima defensa, pero se violaba el principio de autoridad. Hacemos eso en Estados Unidos o en cualquier país europeo, nadie se le ocurre cuestionar al policía, claro, porque haga respetar el principio de autoridad. Totalmente. Siempre, por supuesto, dentro del marco razonable. Pero nosotros no, quizás por los excesos que se cometieron en una época, tenemos un preconcepto de que la policía siempre actúa mal. Y claro, estamos equivocados. Exactamente. Estamos equivocados. A lo mejor haya que corregir en todo caso. Pero hay que corregirlo y sancionarlo severamente cuando ocurre. Claro, cuando ocurre, ser celoso, claro, de que la policía también cumpla. Pero tiene derechos y tiene obligaciones. La policía no trabaja. La policía cumple una función de seguridad. Claro. Y si no cumple esa función de seguridad, hay que sancionarla muy severamente, muy severamente. Así es. No. Querido Goyo, y nos quedan 3 minutos, yo te digo lo siguiente. El Consejo de la Magistratura, las atribuciones que vos crees que habría que reducirlas, diremos, o eliminarlas, ¿en qué parece que consiste? Por de pronto hay que respetar lo que dice la Constitución. Claro. No nos apartemos de la Constitución. Yo estuve siempre en contra del Consejo de la Magistratura, pero está en la Constitución y debemos cumplir la Constitución. Pero se le han dado una serie de atribuciones que han roto el equilibrio que en su momento tenía con la Corte Suprema de Justicia de la Nación en orden a la aplicación de sanciones a los jueces inferiores, ¿no? Se ha arrogado esa potestad, que en cierto modo es constitucional, el Consejo de la Magistratura, en vez de permitir que lo ejerzan las cámaras y la Corte Suprema de Justicia, como jefatura de un organismo. Si la Corte y las cámaras no tienen poder de sancionar, de llamar al orden a sus inferiores, entonces se resquebraja toda la estructura, entonces vemos todos estos episodios de nombramiento de familiares, amigos, la vimos en el Poder Judicial, que le hace mucho daño, de jueces que hacen ostentación de bienes, de riqueza, que uno no sabe cómo la... Pero muchos los conocemos desde hace 40 años, no sé cómo se enriquecieron con la remuneración que perciben como jueces, no nos engañemos. Pueden tener un buen pasar, por supuesto, pero nada más que eso. Así es. Vivir con dignidad solamente. Claro, y el Consejo de la Magistratura en ese aspecto falló completamente, ¿no? Falló completamente. Y entonces sería bueno que alguna de esas atribuciones vuelvan a ser ejercidas por la Corte, y por las cámaras. Me acuerdo que cuando fuimos a la reforma de la Constitución, yo planteé un amparo de los 13 puntos del Pacto de Olivos que están... Sí, me acuerdo. Bueno, el caso Romero Félix es célebre. El Garzón Funes fue, el juez que hizo lugar, pero después la Corte, el que defendió esa posición, lo que había planteado, fue el maestro Fay, con argumentaciones muy profundas, muy extensas. Sí, pero caso... bueno, yo creo que entre todos, como vos decías, tendríamos que luchar para que resplandezca, las instituciones se fortalezcan, la transparencia exista, la honestidad también, y el principio de autoridad que vos estás diciendo. Por lo menos tratar de aproximarnos a eso, porque sabemos que el absoluto no existe. Nunca, porque no somos ángeles, somos seres humanos. Claro. Pero aproximarnos a eso, ese es el gran desafío que presenta la vida cotidiana. Nos quedan 2 minutos, querido Goyo, y yo creo que el enfoque me parece magnífico porque es lo que tenemos, en lo que tenemos que hacer fuerza, sobre todo si queremos ser creíbles y ofrecer confianza al mundo en esto, ¿no? Así es. El mundo no busca solamente
la posibilidad de generar inversiones para enriquecerse, sino que se den las condiciones de estabilidad, porque tenemos una trayectoria histórica muy pobre en los últimos 20 años. Y también para la gente, para el pueblo, para el humilde, lógico, que trajo genuino y no depender del Estado ni de las cosas que se le conceden, ¿no? Pero cuando se le decía a la gente ahorre, que es lo que corresponde hacer, ahorre, no gaste su dinero. Y después se decía, no se aflijan, el que invirtió en dólares va a recibir dólares, no recibieron nada. Así es. No recibieron nada. Entonces, también el ciudadano común perdió un poco de confianza. También en la justicia. Por ahí, en la encuesta, que a lo mejor son buenas o malas, pero por ahí ha bajado un poco el prestigio. Hay desconfianza. Hay desconfianza. Pues yo decía, recuperar la palabra confianza con mayúscula. Así es. Y la de libertad, bueno, que uno sostiene. Y me olvidé decir algo, lo digo ahora, total, amigo. Ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Estuve en aquel acto, sí, cómo no, que fue magnífico, así que omití decirlo al comienzo, pero mientras gracias. Hablábamos me acordé de que fue magnífico el discurso pronunciado en aquel momento. Y otra cosa buena es que todavía tenemos amplia libertad de prensa. A veces estamos en desacuerdo con las tonterías que se dicen, es otra cosa, pero hay una amplia libertad de prensa. Y nos rechazamos a aceptar ciertas teorías que están en boga en Europa, como el revisionismo. Sí, la de Macron y otros. Sí, tratar de que se censure a los periodistas que no saben informar, que inducen al error. Bueno, eduquen a los periodistas, pero no censuren lo que dicen. Evitar por todos los medios la censura. Goyo, querido, te agradezco enormemente tu presencia. Y bueno, seguiremos aprendiendo del maestro y hablando. Aprendiendo de tu programa, que es tan bueno. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido hoy a Corriente de Pensamiento. Gracias. Muchas gracias, Goyo. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cambiemos la casa. ¿Por qué no sacamos un hipotecario Uber en el Galicia y nos sacamos las ganas? Somos la pareja de Galicia, ¿no? Imagínate si fuésemos la pareja del Destapacañerías. Vuelo que alguien necesita ayuda. Ay, señor Plumber, otra vez se atascó mi retrete. Tranquila, yo me encargo. Tenés razón. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Sí. Bueno, pedí el préstamo hipotecario, dale. Bancogalicia.com. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. Yo le agradezco enormemente al doctor Gregorio Badeni su presencia hoy en nuestro programa. Él ha venido otras veces y ha ratificado totalmente lo que solemos manifestar y hablar fuera de este programa. Yo rescato fundamentalmente el hecho de la imprescindible necesidad de
fortalecer las instituciones. También que el principio de autoridad tenga plena vigencia y por sobre todas las cosas que respetemos como corresponde la letra y el espíritu de nuestra Constitución Nacional. Además, las modificaciones que hay que hacerle al Consejo de la Magistratura, que en la forma que fue conformada de 13 miembros, había más políticos que jueces o académicos, indudablemente no ofrecen las garantías que se requieren. En síntesis, porque tengo un minuto y medio creo, con lo que acabamos de manifestar con el doctor Bademi, la unidad dentro de la diversidad, con sentido común y patriotismo, como decía el maestro Linares Quintana, creo que los argentinos podemos avanzar. Con un proyecto de país, dejarnos de pelear por el pasado y luchar con espíritu de futuro, con un proyecto nacional de mediano y largo plazo. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, vamos a referirnos especialmente a un tema trascendente, que es la educación. Muchísimas gracias.